soy Amelia Barreda, hermana de María del Carmen Barreda, que fue asesinada en 1976 por la policía y los militares porque nunca se responsabilizaron de lo que sucedió en esa época. Muchas veces me ponen a mí como vocera de la familia y entonces a veces yo me pregunto qué puedo contar, qué no puedo contar, pero me parece necesario contar prácticamente todo lo sucedido y reflexionar desde mi punto de vista lo que sucedió y lo que aún sucede en nuestro país a 50 años del golpe cívico-militar. María del Carmen, mi hermana mayor, y mi segundo hermano, José Alberto, nacieron en Merlo. Ellos dos nacieron acá. Y las dos más chicas, Nora, Cookie, y yo, que soy la más chica, en el Chaco. Mis padres eran docentes y bueno, los trasladaron y las dos más chicas nacimos allá, en La Pastoril, en un pueblo hachero. María del Carmen y Fernando Ferreira fueron una pareja muy linda que se casaron para dejar tranquilas a mi mamá y a la mamá de él. Eran militantes, montoneros, especialmente Fernando, y fueron exterminados, porque así fue, el 3 de diciembre, calculamos, de 1976. Digo exterminados porque creyeron que su casa en el barrio San Vicente, en Córdoba, era un aguantadero, porque había vivido en la casa de ellos una compañera de María del Carmen. Mi hermana era médica, recientemente recibida, y Luz, su compañera también, y estaba sin documentos. Entonces, hasta que lograron los documentos, estuvo en la casa de ellos en San Vicente. Cuando sale, a la semana la apresan bajo tortura, dice su último lugar, y bueno, cayeron a la casa de ellos con camiones, según testigos de los vecinos, tanto la policía como el ejército, y le tiraron la casa abajo. Fernando muere adelante de la casa, tal vez pensamos en una actitud defensiva. Mi hermana encerrada en el baño, embarazada de más de 8 meses. Era su tercer intento. Y ella muere en el baño. La casa totalmente abajo, nunca recuperamos nada. Ella tenía como instalado un pequeño consultorio y le decían la doctorcita en el barrio. Y Fernando era fanático de los libros, si bien él era estudiante de ingeniería, tenía libros y libros, entonces muchos chicos del barrio iban a la casa de ellos como biblioteca. Eso ha sido muy común siempre, viste, en los barrios populares y demás. Y tuvimos la suerte, qué horrible decir esa palabra, siempre que lo digo me suena mal. Tuvimos la suerte de que era tal la cantidad de cadáveres que tenían en las morgues que no pudieron hacer la logística de desaparecerlos. Entonces tuvimos la oportunidad de que un ex primo político se moviera, indagara, por un pariente también abogado de mi padre, Roger Barreda, que fue después procurador general de Menem. Bueno, pudimos localizarlos. Este primo los localizó. A Fernando en una morgue y a María del Carmen en otra morgue. Eran pequeñas montañitas de cadáveres y ya estaban preparados para llevarlos en camiones y tirarlos, porque estaban todos desvestidos. Así que por eso, aunque parezca horrible, digo que tuvimos la suerte de que los encontráramos. Y mis padres pudieron viajar de San Martín, de Mendoza a Córdoba, y mi hermano de San Juan y yo también de Mendoza viajamos y pudimos velarlos. Y dentro de lo horrible, de lo tristísimo, esto lo digo no para reivindicar la iglesia, porque yo no soy creyente, pero porque decimos golpe cívico-militar y religioso, porque gran parte de la iglesia fue parte, o por lo menos no se hizo la indiferente, pero hubo un sacerdote que por motu propio se acercó y oró y lloró junto con
mis familiares y los 2 cajones que estaban ahí. Así que a veces uno tiene que también recuperar la dignidad de ciertas personas, ¿no? Así como algunos conocidos no fueron, yo eso lo entiendo perfectamente, por el temor, ¿no? Así que estuvieron enterrados en uno de los cementerios de Córdoba, y después de mucho tiempo mi madre insistió en traerla a María del Carmen y quería traerla con Fernando, porque ellos eran muy compañeros, pero los padres de Fernando querían que se quedara en Córdoba. Pero después pensamos, no son ellos, digamos, pero para el bienestar de las 2 familias, especialmente para los padres, María del Carmen está enterrada acá en el cementerio de Merlo. Y les cuento esta anécdota porque a veces pasan cosas, ¿no? En el mausoleo de la familia, en la puerta, hay una placa que dice María del Carmen Barreda, médica cirujana. Entonces una sobrina, María Amelia, me dice un día, ¿por qué, tía, eso es tan frío de poner la placa de su profesión? Entonces le cuento la historia y se quedó helada porque ella no la sabía. Yo cuando me fui a vivir a Córdoba, porque necesitaba estar ahí en medio del ojo de la tormenta, imagínate, yo echada y demás, y ya exonerada de la universidad, necesitaba estar ahí, conseguí un trabajo, salía todos los días del trabajo y vivía en la Quebrada de las Rosas, en la casa de unos primos. Siempre tomaba el ómnibus en el mismo lugar. Ese día no tenía deseos de volver, me puse a caminar y me fui a otra parada. Estaba esperando el ómnibus. Bueno, me voy para atrás, miro vidrieras, una imprenta. Y en la imprenta, en la vidriera, como ejemplo, estaba una placa que decía María del Carmen Barreda, médica cirujana. Entré, helada, y le pregunté al señor y me dice, sí, la encargaron hace mucho tiempo y nunca la vinieron a buscar. Es increíble, ¿no? Mi hermana, antes que la mataran, ella se había recibido, pero nunca la fue a buscar. Y él la puso como tantas otras placas que no buscaban, la puso como modelo ahí en la vidriera. Entonces, por eso, en el mausoleo, muchos se preguntan, ¿por qué dice María del Carmen Barreda, médica cirujana, como si el título la validara? Que en realidad no es así, es la historia que está por detrás de esa placa, ¿no? Yo era la más chica y yo vivía en Córdoba. No te puedo contar cómo era su vida, sí sé cómo operaban. Digamos, las organizaciones políticas militares en la Argentina seguían el modelo guevarista, de la guerrilla guevarista, la guerrilla urbana. No eran terroristas. El terrorismo de poner bombas, desequilibrar y huir, digamos, por ejemplo, fueron las Brigadas Rojas en Italia, o lo que conocemos como en algunos grupos terroristas islámicos. El ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y Montoneros fueron organizaciones político-militares, con la intención no de generar conflicto, sino de combatir a un gobierno que se consideraba lo mismo que hoy cantamos, vende patria, represor, etc. Entonces, eso sí que hay que explicarlo. A mí me parece muy importante explicarlo. Uno puede estar en desacuerdo con la metodología, totalmente. Puede estar en desacuerdo o a favor de la metodología. Pero siempre las cosas hay que contextualizarlas, el momento en que se vivía, la violencia que se vivía, el hambre que se vivía. Parece que estoy relatando la situación actual. La desigualdad, la represión, etc. Y sobre todo el entreguismo, ¿no? Y cómo se estaba entregando el país. Ellos tenían ese proyecto. Toda la juventud de esa época tenía ese proyecto de transformar el mundo en el que vivimos. Y la política la entendían no como el arte de lo posible, sino como el arte de lo imposible, hacer posible lo imposible, a través de esa metodología. Lo que a mí me duele es que la gente valide los procedimientos del gobierno militar.
¿no? Uno, insisto, puede no estar de acuerdo con la metodología para tratar de cambiar el mundo. Lo que uno no puede aceptar, como hoy no podemos aceptar, es el exterminio, es la desaparición, es el secuestro, es la tortura. Porque ahí entonces la distancia es ética, moral, no política ni ideológica. Eso es lo que a mí más me duele, incluso de gente conocida, que uno la mira y dice, muy buena gente, pero sigue siendo negacionista, porque aceptan que un Estado, cualquiera sea el gobierno, militar o democrático, use ese tipo de prácticas, ¿no? Eso es lo más duro de aceptar. Pasaron dos situaciones. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, Pilar de Olivera, estaba ya muy viejita y era muy amiga de su nieta María del Carmen, de mi hermana. Se escribían. Entonces mi abuelo le dijo a mi papá si era posible que mantuviéramos el silencio al respecto. Porque nosotros todavía vivíamos en San Martín, en Mendoza. No vivíamos acá. Entonces durante un año, mis tíos, mis primos y mi propia mamá, cuando viajó acá a Merlo, mantuvieron ese silencio. Doble dolor, imagínate, disimular. Incluso creo que una tía mía le escribió a mi abuelo una carta haciendo como que era de mi hermana. Fíjate las estrategias de las familias, ¿no? Algunos lo desconocían, otros lo ocultaban, otros militaban, otros... Distintas formas de expiar ese dolor tremendo que uno sentía. ¿Qué puede estar bien o qué puede estar mal? Fueron ante lo que sucedió. Mis padres en el 78 se vienen a vivir a Merlo. Durante mucho tiempo no pasó como si no hubiera pasado nada, salvo de ese golpe en la espalda, ese abrazo callado. No se dijo mucho. Cuando ya con mi hermana, sobre todo con Cookie, salíamos a las marchas o militábamos esto, ya empezó a hacerse más conocida la situación o a exponerse más la situación. 80 fines, sí. Ya democracia, porque a mí me reincorporan en diciembre del 83 también, porque a mí me exoneraron de por vida los militares por ser subversiva, haber cometido actos subversivos hacia el Estado Nacional. Y como mi vida era en la universidad, yo insistía. Entonces me fui a La Plata, porque todavía vivíamos en el limbo, ¿eh? Si bien veíamos hechos, vivíamos en el limbo. Yo tenía la carta de la exoneración, pero no nos imaginábamos, a pesar de que ya en Mendoza habían habido fusilamientos en la calle. Mataron a los dos que mataron en la calle, fueron de la Universidad Tecnológica Nacional, dos militantes, los sacaron de su casa, en la vereda, los mataron directamente. Había fusilamientos así, express, directos. Y en La Plata, la secretaria académica de la facultad a la que fui me dijo, Amelia, sacó una lista, todos los nombres de los que éramos, listas negras, ¿no? Entonces me vine y estuve encerrada todo el año 77, de spa, acompañando a mis padres, obviamente, después de lo terrible, porque lo que pasó con María del Carmen ya superó todo lo que pensábamos que podía sucedernos en ese año 76, ¿no? Creímos que habíamos dado pasos de gigantes al respecto. Y sin embargo, a 50 años del golpe cívico-militar aún nos preguntamos las razones por las cuales aún hacemos actos, marchamos, conmemoramos. ¿Por qué recordar hechos tan dolorosos, no? ¿Por qué irnos para atrás? Incluso alguien muy cercano a mí dice, basta ya, olvidemos. Pero es que es imposible porque no es por regodearnos en el dolor, como dije recién, o la apología del dolor, sino es porque la memoria es la base identitaria, tanto de los individuos como de las sociedades.
Y no lo digo yo porque se me ocurra, lo dicen los expertos y lo decimos todos. Una sociedad que no recuerda, ya sea sus hitos memorables, épicos, como el cruce de los Andes de San Martín, como la entrega de Belgrano, etc. Pero también los quiebres, ¿no? Los momentos de quiebre, de ruptura. Y el 24 de marzo del 76, ¿por qué conmemoramos específicamente el 24 de marzo del 76? Si a mí no me hubieran matado una hermana y un hermano, lo mismo saldría a la calle y estaría conmemorando y en actos. Porque el 24 de marzo, antes del 24 de marzo en la Argentina habían sucedido 5 golpes de Estado, con distintos tipos de violencia estatal. En la década del 20, la famosa Patagonia trágica, terrible, murieron miles de obreros. Y ahí, en los 70, con el gobierno de Isabel, la AAA, gobierno democrático. Pero ningún golpe aplicó un plan sistemático de exterminio de la oposición, usando prácticas nazis directamente, desaparición, tortura, como dijo la CONADEP, ¿no? Había 4 pasos: identificación por inteligencia, los famosos jóvenes de la CIDE, la detenían o la secuestraban, porque había 2 sistemas, pero el que se impuso fue el ilegal, el clandestino. Luego, tercer paso, reclusión en centros clandestinos, donde se los torturaba sistemáticamente y se los liberaba, se los seguía manteniendo detenidos o se los desaparecía, desaparición forzosa. Entonces eso fue un plan sistemático que se aplicó a través de un sistema altamente centralizado, Macera, La Marina y demás, y 800 o más, dicen algunos, de centros de detención y tortura. Más de 800 en el país. Y el concepto de desaparecido, ese vacío que se genera en la memoria de una familia, que alguien no está, y que nunca más deja que se cierre la brecha del dolor, digamos, es propio de este golpe militar del 76. Por eso es que conmemoramos y por eso es que uno no pretende imponer su dolor o el dolor de la sociedad a quienes no creen, pero sí que comprendan, ¿no? Que comprendan que nadie puede estar de acuerdo con secuestro, tortura, desaparición, secuestro de niños, de mamás embarazadas, detenidas. Eso es como inexplicable. Y hoy, a 50 años, vuelvo a decir cuáles son las razones por las cuales conmemorar, por las cuales luchar, porque hay que construir y reconstruir esa memoria, de lo bueno y de lo malo. Bueno, nosotros hacemos un momento para marcar la inflexión que hubo de la Argentina. Aún no nos recuperamos. 50 años después, no solo las familias, la sociedad quedó quebrada. Eliminaron una generación maravillosa. No solo eran jóvenes, también eran adultos, con una concepción de la vida, con una cosmovisión de la vida que hoy no la tenemos, comprometida, con un compromiso hacia el cambio social. ¿Mm? Por eso es que tenemos que conmemorar los 50 años, más allá de nuestra posición ideológica, partidaria, lo que sea.